soy Alexandra Sosa, estoy cursando el tercer año de Derecho, soy perteneciente a la Cátedra de Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales y el día de hoy les voy a hablar sobre la eutanasia. Cabe destacar y primeramente mencionar que el término eutanasia proviene de Grecia, el cual su significado es buena muerte, siendo esta el método de la eutanasia conocido como aquel que se utiliza para dar fin a una vida, el cual esta vida contiene lo que sería una enfermedad terminal, de igual manera como tendría una enfermedad intolerable e incurable. En cuanto a la legislación venezolana, el Estado venezolano en particular, según lo establecido en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este artículo 43 establece que el derecho a la vida es inviolable, de lo cual es muy cierto, el derecho a la vida es inviolable. Sin embargo, mientras que se va desarrollando el artículo, establece específicamente que las personas privadas de libertad son las que tienen el derecho a la vida, además de las otras personas, valga la redundancia. Pero específicamente este artículo establece a esas personas, de lo cual la eutanasia es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esta no es para imponer la muerte, es para que los portadores de dichas enfermedades sean los que deciden por voluntad propia y por libre albedrío qué es lo que va a suceder con su vida, si van a continuar con su vida o si quieren dar por finalidad la misma. En cuanto a lo que sería el trabajo de grado en lo particular, el objetivo general de mi respectivo trabajo de grado se basa en elaborar una propuesta de ley sobre la eutanasia en Venezuela. Cuando se habla de elaborar una propuesta de ley, esta misma debe contener todos en sus debidos artículos, todas las enfermedades, todos los requisitos, todos los criterios que deben constituir dicha ley para que se pueda ver la elaboración de la ley y mediante esta que sea aprobada mediante la Asamblea Nacional. ¿Qué se quiere con esta? Lo mismo que había comentado, que las personas las cuales poseen la enfermedad terminal decidan a medida de voluntad propia qué es lo que va a suceder con su vida, que ellas tengan la voluntad de decidir. Porque según se tiene comprendido, la dignidad humana del enfermo debería consistir en qué momento morir. Y literalmente nunca se sabe, quién sabe, y el derecho a la eutanasia sea un derecho del año 2000, del siglo XXI. Uno nunca sabe. En cuanto a los objetivos específicos, se basan en reconocer la necesidad de la aprobación de la ley en Venezuela. ¿En qué se basa esto? Cuando se habla de reconocer la necesidad, se basaría en el hecho de que es debido a opiniones como lo son, por ejemplo, de expertos. ¿Expertos en qué? En medicina, doctores, personas las cuales que sean especiales en esto. ¿En qué ámbito? También podríamos decir personas que que son psiquiatras, así como personas psicológicas. Y no solo eso, sino que también se tendría la opinión de la sociedad, de igual manera de la religión, basado esto en estadísticas. El segundo objetivo específico sería describir los fundamentos que avalan la muerte voluntaria como un derecho humano en Venezuela. Cuando se habla de describir los fundamentos, serían lo que es las bases doctrinarias de este mismo. Es decir, los autores, informarse de los autores, qué opinan los autores sobre este tema de la eutanasia.
Cuando se habla de identificar los tipos de enfermedades a los cuales les sea conveniente a los portadores el método de la eutanasia, sería identificar los tipos de enfermedades, como lo son, por ejemplo, el cáncer y diversas enfermedades, las cuales, como anteriormente se había dicho, poseen de una enfermedad incurable e incapaz de tolerar. En cuanto a lo que sería diseñar la propuesta de ley sobre la eutanasia en Venezuela, este ya sería, como anteriormente, el objetivo general se basa en el último objetivo específico. ¿Por qué? Porque al diseñar la propuesta de ley va a contener los artículos, todos los criterios. Un ejemplo de ello: no toda persona, cuando se llegue a diseñar la propuesta de ley, uno de los requisitos que va a tener es que toda persona que posea esa enfermedad no tiene la obligación de realizar el método de la eutanasia. ¿Por qué? Porque esto es mediante la voluntad y el libre albedrío de las personas y de las personas portadoras de esa enfermedad. Respetar la opinión y la decisión sobre la vida de esa persona. En cuanto a las bases teóricas, en cuanto a lo que sería la eutanasia, como antes habíamos dicho, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la eutanasia es aquella la cual da fin a la vida de una persona, ¿verdad? El método de la eutanasia mediante su voluntad. En cuanto a la muerte con dignidad, es otro término, esa es la diferencia. La muerte con dignidad es aquella a la cual el mismo paciente que posee la enfermedad es el que decide poner fin, pero al tratamiento que se le está dando. Un ejemplo de ello, el cáncer, se pondría fin a la muerte con dignidad en cuanto a las quimioterapias. Es un ejemplo respecto a ello. En cuanto al suicidio asistido, el suicidio asistido es otro tema. ¿Con respecto a qué? El suicidio asistido se basa en que el paciente que posee la enfermedad es el que da fin a su vida. Y el médico es el que lo asiste. Es otro tema que no es igual a la eutanasia, pero es el mismo paciente. Todo se basa de acuerdo a su voluntad, porque es el que posee el sufrimiento. En cuanto a la muerte voluntaria, que es un término que ya habíamos destacado, tiene relación con la eutanasia, como lo habíamos dicho, voluntario. Todo es con libre albedrío de la persona que posee la enfermedad. En cuanto a los tipos de enfermedad, serían el cáncer terminal, así como también el SIDA, la cuadriplegia y diversas enfermedades las cuales son de mucho peso para algunas personas. Y por ejemplo, cuando se habla de la cuadriplegia, en cuanto a lo que sería que muchas personas dirían que en ese caso la persona podría vivir porque, está en silla de ruedas. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es de acuerdo al sentimiento que posea la persona? ¿Por qué? Porque, y si era una persona activa en los deportes y ver en su vida ya continuamente que no se va a poder mover, que siempre va a depender de una persona. Ese es el tema a tratar de la eutanasia. ¿Qué pasa con el artículo 43? El artículo 43, como lo habíamos dicho, es sobre que el derecho a la vida es inviolable. Pero ¿por qué no tener un derecho a la muerte también? Y no solo eso, sino que la vida y la muerte siempre los tienen como términos los cuales chocan. Y eso no debería de ser así, porque si se tiene contemplado en la Constitución el derecho a la vida, ¿por qué no contemplar de la misma manera el derecho a la muerte hacia las diversas personas? No es algo que debería de chocar, es algo que debería de coexistir como uno solo. Porque si hay derecho a la vida, ¿por qué no derecho a la muerte? Un dato importante sería el estudio en Canadá de la doctora Stephanie Green, el cual es la presidenta de la Asociación Médica
de los asesores, proveedores de la asistencia para morir en Canadá. Es decir, en Canadá es legal la eutanasia y sin ir muy lejos. O en cuanto a América Latina, el país que legalizó la eutanasia es Colombia, un país muy cerca de Venezuela. Cuando se habla de la asistencia para morir a Canadá, menciona que la misma doctora, cuando el paciente sabe que se le otorgó el derecho a la eutanasia, deja de preocuparse por cómo va a morir y se preocupa más por cómo va a vivir. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.